Mí es un grato placer, un grato privilegio, como siempre, pues estar aquí en esta plataforma compartiendo la palabra de Dios. Hoy continuamos con nuestro tema. Es un tema un poquito intenso. A mí particularmente me confronta siempre este tema de manera personal, así que yo espero que usted también lo confronte. Y es el hombre carnal versus el hombre espiritual. Agradecemos a la hermana a Johanny, que también tuvo su intercesión con nosotros, y queremos presentarnos como cada noche delante de nuestro Dios para que Él también nos dirija y nos guíe de manera personal. Así que quiero invitarles a acompañarme en oración. Bendito Padre, bueno, te damos gracias porque podemos sacar tiempo para abrir tu palabra y tenemos la libertad de hacerlo, aún la tenemos. Y agradecemos, oh Dios, porque siempre que abrimos tu palabra podemos ser confrontados por esta. Y que en esta noche, oh Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que tu Santo Espíritu esté en medio de cada uno de nosotros, que tú nos dirijas y nos permitas, oh Dios, crecer cada día más en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de la salvación, en el hecho de que necesitamos depender más estrechamente de una relación personal contigo. Enséñanos, oh Dios, a abandonar la vieja naturaleza carnal y a permitirle a tu Santo Espíritu que pueda modelar el carácter de Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Bendice cada hermano que ha estado con nosotros en todo este programa, también esta noche. Bendice cada familia aquí representada y que tu palabra sea de bendición en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, como bien decíamos, en el día de ayer dimos inicio al tema el hombre carnal versus el hombre espiritual. Y habíamos analizado el hecho de que toda la problemática del Evangelio, todo lo que el Evangelio pues trata de enfrentar, es la solución a los dos grandes problemas que afectan a los seres humanos: el problema de la muerte y el problema del pecado. Hemos estudiado todo el proceso de por qué necesitamos un Salvador, la naturaleza del pecado, y hemos visto que la primera respuesta del Evangelio al problema del pecado es la cruz de Cristo. A través de la cruz, Cristo nos justificó, asumió nuestro lugar de condenación, y hoy cada ser humano tiene derecho a obtener la vida eterna con el solo procedimiento de creer en Jesucristo como Salvador personal. La Biblia presenta el concepto de justificación por la fe. Somos justificados por creer, no por obras, no por comprar la salvación, no porque yo soy bueno, no porque he hecho un gran esfuerzo para demostrar mi bondad. Sencillamente la salvación es un regalo que solo Cristo podía proveer, porque solo Cristo tenía la calidad para poder entregar su vida eterna y satisfacer la demanda que el pecado exigía para cada ser humano. Entonces, esta es la buena noticia del Evangelio, de que en realidad la salvación es un regalo, el perdón es un regalo que Dios me ofrece en Cristo y me permite a mí ahora tener algo que no tenía, y es la posibilidad de alcanzar la vida eterna al aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal. Decíamos que Cristo, a través del proceso de justificación, ocupó nuestro lugar de condenación, fue nuestro sustituto, y que este concepto en realidad no permite, al igual que el concepto nosotros en Cristo, no permite o no da lugar a la existencia de un lugar eterno de tortura. En otras palabras, si la paga del pecado no es la muerte, sino que es un lugar de tortura eterna, para Cristo poder satisfacer la demanda del pecado, pues Él tendría que ocupar nuestro lugar en ese sitio de tortura y asumir, obviamente, nuestra condena. Como esto no fue lo que Jesús pasó, sino que murió y fue resucitado debido a que no hubo pecado en Él, pues obviamente el Evangelio no da lugar a la idea de un centro de tortura eterna. La Biblia sí dice que los pecadores serán destruidos con fuego,
Y la Biblia dice que el fuego es eterno. Y si bien el fuego es eterno, los pecadores no lo son. Y usted dirá, ¿cómo puede ser que el fuego es eterno y los pecadores no? Bueno, lo que pasa es que la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Para que exista un fuego eterno, necesariamente tiene que ser fuego de la presencia de Dios o de las llamas eternas que habitan con Dios. Y este fuego eterno, que también la Biblia se conoce como fuego consumidor, consume el pecado, lo destruye y lo elimina. Entonces, si bien el fuego es eterno porque es el fuego de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, en realidad los pecadores no lo son. Los pecadores serán consumidos, como dice la palabra, en varios textos. Tenemos un tema que lo vamos a compartir con ustedes acerca del infierno eterno. No es parte del paquete de presentaciones nuestras en este programa, pero sí lo vamos a compartir por el WhatsApp para aquellos que quieran abundar un poquito sobre el estado de los muertos, el concepto del juicio final, el concepto de dónde van los seres humanos cuando mueren. Ese es un tema, pues, importante, que a veces muchas personas tienen preguntas al respecto. Entonces, lo vamos a compartir vía el grupo de WhatsApp para también aclarar un poquito los conceptos en este sentido. Bien, nosotros decíamos en el día de ayer que la Biblia divide el mundo en solo dos grupos. Aunque hoy en día las iglesias cristianas se compiten unas con las otras por ganar personas, por tener más miembros, a veces se compiten de una iglesia a otra o del mundo a la iglesia. La idea es, pues, obviamente, crecer en cantidad de miembros. En realidad, la Biblia divide el mundo en solo dos grupos. Y estos dos grupos los vimos en Romanos 8:5, que nos dice, Génesis: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pues esto es bien interesante porque en realidad la palabra de Dios me establece que solo existen dos ámbitos, el ámbito carnal y el ámbito espiritual. Y yo debo saber en realidad en cuál de los dos lugares yo me encuentro. Romanos 8:6 me dice, que es el texto que sigue, Romanos 8:5 que acabo de leer Génesis, Romanos 8:6 me dice cuál es el fin de ambos individuos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pues obviamente, si el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del Espíritu es vida y paz, decíamos en el día de ayer que hay una pregunta que yo debo hacer. Y es, ¿cómo puedo saber si soy carnal o soy espiritual? Porque obviamente yo no quiero estar en el lado de los perdedores, yo quiero estar en el lado de los ganadores. Y los ganadores son los espirituales. Entonces, obviamente, yo necesito saber en cuál lugar yo estoy, en qué foto yo aparezco. Entonces, vimos que, en primer lugar, la Biblia me dice una característica fundamental del hombre carnal. Y lo encontramos en Romanos 8:7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es interesante. La palabra de Dios entonces me dice aquí la primera característica de los carnales. Ellos no se sujetan a la ley de Dios, pero tampoco pueden. Y decíamos que la razón por la que los carnales no pueden sujetarse a la ley de Dios es porque la ley de Dios es espiritual, tal y como le señala Romanos 7:14. Dice que el apóstol Pablo, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la ley de Dios pertenece al ámbito de Dios, pertenece al ámbito del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios quien puede lidiar con ella, es el Espíritu de Dios quien puede plasmarla en nuestros corazones, es el Espíritu de Dios que tiene la capacidad de producir rectitud en nosotros a través de colocar los principios de la ley de Dios en nuestras vidas, de transformar nuestras vidas. O sea, la ley de Dios pertenece a un ámbito al cual nosotros como carnales no accedemos. Y es por eso que el hombre carnal no puede
O sea, no es que no quiere o que no desea, es que sencillamente no puede. Entonces, la primera característica que tiene el hombre carnal es que él no puede agradar a Dios. O sea, le resulta imposible porque él está en ámbito distinto al ámbito del espíritu. El espíritu está acá, la ley de Dios está en el ámbito espiritual, el hombre carnal está en un ámbito que no logra alcanzar el lugar del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:14 nos dice, ese texto lo vimos también, que el hombre natural no logra entender las cosas espirituales. Vamos a leer los Génesis. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Excelente. Entonces, fíjense que el hombre carnal o el hombre natural, el hombre que no ha sido convertido, no se ha arrepentido, no tiene una clara comprensión del Evangelio, no le ha entregado su vida a Cristo, él sencillamente no logra entender las profundidades de las cosas espirituales. Y él necesita, obviamente, una ayuda, necesita un Salvador que le ayude a poder entonces comprender. Vimos también que la Biblia enseña que una serie de obras se van a manifestar en la persona carnal. Y lo vimos en Gálatas 5:19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí hay una lista, aquí hay una foto, y yo tengo que saber si estoy en la foto. O sea, cada vez que yo me comporto actuando de una de estas características, yo tengo que saber inmediatamente que yo estoy en la foto del hombre carnal. Y mi fin es la muerte, porque estoy moviéndome en ese ámbito. Entonces es importante que yo conozca esto, porque esta foto me va a permitir a mí entender un poquito entonces cuáles son mis necesidades y hacia dónde yo tengo que moverme. Vimos también que así como la Biblia presenta las características del hombre carnal, presenta cuáles son las características del hombre espiritual. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Interesante. Entonces la palabra de Dios me dice que una persona dirigida por el Espíritu de Dios tiene que ser una persona que tiene amor, por supuesto. Tiene amor pero no solo el amor que dice, yo te amo, yo amo a mis amigos, yo amo la habichuela con dulce. No, estamos hablando del amor ágape. O sea, tiene amor ágape, el amor del carácter de Dios. Estamos hablando del amor incondicional de Dios. Y este es un amor muy especial. Vimos cuando estudiamos el amor incondicional de Dios que el carácter de amor de Dios es que Dios puede incluso morir por sus enemigos. Y este es un amor bastante especial. Si usted lo analiza bien, usted va a pensar, ¿por cuántos enemigos yo pudiera morir? Probablemente por ninguno. Entonces es muy probable que nosotros necesitemos estar bien imbuidos del carácter de Dios para tener también este amor. Y por eso el Espíritu tiene que trabajar en nuestras vidas y transformar nuestros caracteres. También un cristiano es una persona que tiene gozo. Es triste ver, digamos, un cristiano triste. Un cristiano que siempre está deprimido, cabeza baja. O sea, el cristiano tiene una buena noticia. Dios le ha dado vida eterna en Cristo. El cristiano tiene la esperanza de, si murió, resucitar, y si está vivo, ver a Cristo cuando venga en gloria. Entonces, el cristiano no es una persona que anda siempre con la cara larga. Usted va a notar, por ejemplo, que el apóstol Pablo le puede escribir a la iglesia de Tesalónica, creo que está en 2 Tesalonicenses 5, que dice, estén siempre gozosos. Y te dirá, bueno, pero el apóstol Pablo estaba en uno de los hoteles del este, disfrutando de unas vacaciones. No, él estaba en una cárcel romana.
esperando que le corten la cabeza. Y él está animando a la iglesia a estar siempre gozosos. Entonces, ¿y de dónde surge este gozo del apóstol Pablo? Surge del hecho de que Dios nos ha dado salvación y vida eterna en Cristo Jesús, de que nuestra vida eterna está garantizada en Cristo. También el cristiano es una persona que tiene paz, se refleja la paz del Señor en su vida, es una persona que no anda ansioso, es paciente, es benigno, es bueno, bondadoso, es una persona de fe. En otras palabras, lee la Biblia, la estudia, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Quiere decir que el cristiano es una persona que está en contacto continuo con la palabra, es una persona mansa, es manso. Yo veo muchos cristianos a veces que andan con las pistolas puestas y cargadas y sin la seguridad. O sea que usted puede comentarle cualquier cosita y el hombre saca la pistola y tira el tiro. El cristiano es una persona mansa, una persona que no actúa de manera emocional, de manera fortuita, de manera rápida. O sea, toma decisiones a la ligera. Es una persona calmada, es una persona que va a consultar con el Señor sus decisiones, sobre todo son decisiones muy importantes. Y es una persona también con templanza o dominio propio. Entonces, el apóstol Pablo dice que contra esas cosas no hay ley. Nosotros vimos también que otra forma de entender el texto o de leer el texto, que a mí me gusta mucho, me identifico mucho con este concepto, es dejar el fruto del Espíritu en el amor y cerrarlo ahí. Más el fruto del Espíritu es el amor. Amor, 2 puntos. ¿Qué es el amor? El amor está compuesto del gozo, la paz, la paciencia, la unidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y eso lo vimos cuando analizamos lo que se llama la rueda del amor. Este gráfico me gustó mucho, usted lo encuentra en el material del DNI, Desarrollo Natural de Iglesias, aquí está la nota, un gráfico tomado del DNI, Desarrollo Natural de Iglesias, los 3 colores del amor. Y lo que hace este gráfico es que combina el fruto del Espíritu, donde están aquí las calidades del fruto del Espíritu, que es el amor, lo combina con las características del amor de 1 Corintios 13, dando a entender entonces que tiene mucho sentido leer el texto de esta forma. El fruto del Espíritu es amor, 2 puntos. ¿Y qué es el amor? El gozo, la paz, la paciencia, la unidad, la bondad. Entonces, en definitiva, en el hombre espiritual se va a manifestar claramente el fruto del Espíritu o el amor ágape. Hay un texto que no está en la presentación, pero este es un texto que lo comentaba en el día de ayer, está en 2 Corintios 13:5. Es una recomendación del apóstol Pablo a la iglesia. Yo creo que es una recomendación muy válida para nosotros también hoy. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, Génesis, si lo puede leer, por favor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El apóstol Pablo dice, no examine a la gente que está al lado tuyo. O sea, ellos son pecadores iguales que tú. Examínate a ti mismo. Porque para nosotros es muy fácil juzgar a los demás, pero es muy difícil para nosotros juzgarnos a nosotros y encontrarnos culpables. O sea, para mí es muy fácil yo decir, pero esa Marlene es una cosa terrible. Ella me miró y me cortó los ojos, yo la saludé y no sé cuánto. Entonces yo puedo hacer una lista de todas las personas con las que yo me encuentro semanalmente y puedo tomarlo a cada uno de ustedes y criticarlos a todos ustedes. Esto en muchas ocasiones sucede en las iglesias cristianas. El apóstol Pablo dice, mira, no es el asunto aquí de que examines a los miembros de la iglesia. Es bueno que tú te examines a ti mismo. Y examínate a ver si tú estás en la fe. Si en realidad el Espíritu de Dios está dirigiendo tu vida. O sea, es importantísimo que tú hagas una autoevaluación. Dice, pruébate a ti mismo. O sea, ¿es que será que tú no conoces, verdad, que Jesucristo está en ti, en tu vida? ¿O que de repente tú estás reprobado? Entonces es importante que nosotros periódicamente, la Biblia te recomienda que sea posible de forma diaria, tú te autoevalúes. O sea, Señor, tú estás dirigiendo mi vida, en realidad tú estás dirigiendo este proyecto, queremos hacer un plan, mi esposa y yo, en realidad tú estás detrás de ese plan, queremos someterlo a ti, a tu dirección.
tenemos esta idea o tenemos este trabajo en la iglesia. O sea, es importante que tú hagas un mea culpa, que tú hagas un análisis de ti mismo y te autoevalúes. Eso es un principio en el cristianismo, porque tú necesitas saber si estás actuando carnalmente o estás actuando espiritualmente. Cualquiera de nosotros puede pasar de un lado al otro con cierta facilidad, y lo vamos a ver en todo el programa de estudio. No existe el cristiano inmaculado, el santo. Es un concepto que se implementó en la Edad Media. Hoy hay muchísimos santos en la iglesia popular, y la gente entiende que estas personas pues eran totalmente inmaculados. Eso no tiene sentido en la palabra de Dios. O sea, las personas pueden ser carnales, o sea, son carnales y son espirituales, y lo vamos a ver en un momento, qué es lo que hace que una persona pues sea espiritual. Es importante que yo me esté autoevaluando. Entonces, nos quedamos aquí en la pregunta 7. Según los textos de Gálatas leídos anteriormente, los que presentan las manifestaciones en el hombre carnal y lo que se ve en el hombre espiritual, ¿qué diferencia hace el apóstol entre lo que produce el hombre carnal y lo que se produce en el hombre espiritual? Fíjate que el apóstol Pablo hace una gran diferencia. Él dice que en el hombre carnal se manifiestan las obras de la carne. ¿Ve? Ahora, en el hombre espiritual, el fruto no es del hombre, el fruto es del espíritu. Entonces, cuando nosotros analizamos las manifestaciones de ambos individuos, el carnal y el espiritual, a la luz de comparar las dos porciones del libro de Gálatas, nos damos cuenta que el apóstol Pablo en realidad hace una específica diferencia entre lo que produce uno y lo que se produce en el otro. O sea, mientras llama obras de la carne las obras que produce el hombre carnal, el apóstol nombra fruto del espíritu a lo que se manifiesta en el hombre espiritual. Entonces, es interesante notar que el fruto del hombre espiritual no es un producto del hombre, sino del Espíritu de Dios obrando en este. Y yo creo que entender esto es clave. Para mí ha sido muy clave, porque yo luché muchas veces conmigo mismo tratando de hacer cosas buenas por mi cuenta. No necesariamente porque el Espíritu de Dios me estaba dirigiendo a hacer esas cosas. Y yo creo que gran parte de la problemática hoy en día dentro de las iglesias cristianas es que no necesariamente las personas están comprendiendo de forma clara este principio. O sea, ¿cuál es la diferencia que vemos en estos dos conceptos? Yo voy a comparar el hombre carnal con un perro bravo. Todo lo que este puede producir son malas acciones. O sea, ustedes se encuentran con un perro bravo. Yo no sé si ustedes se han encontrado con un perro bravo, pero una cosa terrible. O sea, el perro no le marcha sin preguntarle ni su nombre, ni su apellido, ni nada. Él arranca. O sea, y lo mismo pasa con el hombre carnal. El hombre carnal es emocional. Él arranca a pecar o a hacer una locura o a celar o a pelear o a lo que fuera. Sin consultar, sin hablar con nadie, él arranca. O sea, el hombre carnal no puede apartarse de su naturaleza egoísta. Ahora, el hombre espiritual vendría a ser como un árbol de mangos. Los mangos se producen naturalmente sin esfuerzo alguno de parte del árbol. Usted nunca va a encontrar un árbol de mango diciendo algo así como esto: ramas y ramos, vamos a producir fruto. Yo estaré aquí empujándolos a ustedes y ustedes van a empezar a producir fruto. Hagan un gran esfuerzo para producir buenos mangos. Nunca va a escuchar eso. El mango decir 1, 2, 3, y las ramas comenzando a vibrar y las florecitas formarse, después el fruto comienza a llenarse rápidamente, se madura, ¡pum!, y cae al piso. No funciona así. O sea, en el hombre espiritual, el fruto del espíritu es un proceso que toma tiempo. O sea, el hombre que comienza a caminar en el espíritu, usted comienza a ver un cambio en la vida de esa persona. Antes él era un poquito volado, usted lo ve, se toma decisiones más tranquilamente.
Antes el tipo podía tener ciertas inclinaciones, ahora usted lo ve que está más centrado. Y usted dice, pero bueno, tú has cambiado. Y dice, no, yo no he cambiado. Sí, sí, tú has cambiado. Tú estás distinto. Yo recuerdo que hubo una época en mi vida en que yo peleaba por todo. En la empresa me enojaba por cualquier cosa. Y el Señor tuvo que lidiar con eso hasta que llegó un momento en que ya yo podía cancelar a una persona hasta con una sonrisa, sin molestar. Y el Espíritu de Dios va transformando la vida de las personas. Fíjense, el fruto no es un resultado del esfuerzo personal del árbol. El fruto es algo natural que se produce en el mango sin el árbol de mango hacer un esfuerzo significativo para que se produzca. Entonces, es importante recalcar que el árbol de mangos produce mangos porque ya es mango. Por eso produce mango, porque él es mango. O sea, primero el árbol es árbol de mangos y luego el mango se verá en el tiempo oportuno. Entonces, lo mismo va a pasar con el hombre espiritual. O sea, el cristiano primero es espiritual y luego en él se manifestará el fruto del espíritu. En otras palabras, un cristiano no actúa como cristiano para demostrar que es cristiano. Actúa como cristiano porque ya es cristiano. O sea, cuando yo veo un árbol de mangos, yo veo el fruto y no tengo que decir, déjame ver qué fruto sale aquí para ver si este árbol es de mango. No, puede no tener fruto y yo decir, es un árbol de mangos. ¿Y cómo se saca de mango? Bueno, por la estructura, las hojas, la forma y todo. Pero tú no estás viendo los mangos, ¿no? Yo no estoy viendo los mangos. No tengo que ver los mangos para saber que es un árbol de mangos. Ahora, lo que yo sé es que el fruto va a aparecer. Tarde o temprano va a aparecer porque ya es árbol de mangos. Entonces, obviamente, el hombre espiritual primero es espiritual y luego se va a manifestar en él el fruto del espíritu. Y esto es bien importante porque hay gente que me dice, entonces, ¿por qué tú obedeces la ley de Dios? Yo obedezco la ley de Dios porque yo soy cristiano. Si yo no fuera cristiano, no obedeciera la ley de Dios. O sea, yo no obedezco la ley de Dios para ser cristiano o para ser salvo. Yo obedezco la ley de Dios porque ya soy salvo y ya soy cristiano. O sea, ya yo soy árbol de mangos y ahora el fruto se va a ver. O sea, ya yo no miento, no cometo adulterio, no hago esto, no hago otro. ¿Por qué? Porque ya ahora pasé del estado carnal al estado espiritual. Y eso es importante entenderlo porque hay mucha gente que está haciendo el esfuerzo de producir el mango en un árbol que no es de mangos. O sea, Gálatas 5:17 dice una realidad que se presenta entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Y miren lo que dice el texto. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ven, los deseos son ¿qué cosa? Contrarios. En otras palabras, el hombre carnal funciona con principios y esquemas mentales totalmente contrarios y diferentes al hombre espiritual. Son comportamientos totalmente contrarios. Se opone. Por eso usted puede ver a un joven adolescente cristiano que puede invitar a sus amigos, ¿verdad?, a una actividad sana. Y usted puede ver entonces jóvenes que no tienen temor de Dios, que van a invitar a sus amigos a una actividad, obviamente, donde habrá algún tipo de desenfreno carnal. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que ambos deseos son contrarios. Lo que se genera en la mente del hombre carnal es totalmente contrario a lo que se genera en la mente del hombre espiritual. De hecho, si un joven espiritual le plantea a un grupo de jóvenes carnales que vengan a estudiar la palabra, muy probablemente se burlen y le digan hasta pariguayo. Y él pueda pasar hasta una vergüenza. ¿Sí? Eso pasa cada rato. Bien. Entonces, obviamente, yo tengo que saber exactamente que esto funciona así. Porque en realidad
cuando yo logro entender cómo funciona la mecánica del pecado y la mecánica del evangelio y qué es lo que Dios quiere lograr en mi vida, entonces es cuando yo comienzo a dar los pasos correctos para entonces entrar en una comunión estrecha con nuestro Dios que lo entregó todo por nosotros. Ven. Gálatas 6:8 dice qué cosecha van a tener los carnales y los espirituales. Vamos a leer este texto. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Fíjense que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Galacia, señores, no siembren para la carne. Hay un trabajo que tienen que hacer y es sembrar para el espíritu. ¿Cómo yo siembro para el espíritu? Cuando paso tiempo estudiando la palabra de Dios, cuando paso tiempo en oración, cuando paso tiempo hablándoles a otros acerca del plan de salvación y del evangelio, cuando hacemos programas de grupos pequeños y animamos a las personas a conectar con Cristo. O sea, cuando yo paso tiempo con el Señor, pues yo estoy sembrando para el espíritu. Y el objetivo de la siembra es al final que yo permanezco en la salvación o en la vida eterna. Entonces, es importante que yo me pregunte cómo yo estoy manejando mi vida, qué yo estoy sembrando diariamente en mi vida. Porque, mis queridos, miren, lo que es las ocupaciones hoy en día, el afán de poseer más cosas, la búsqueda de una seguridad económica diaria que tenemos todos nosotros. Ahora se añade el tema del COVID y por ahí ahora viene la cepa no sé dónde y la cepa no sé cuánto. Todo esto mantiene al ser humano en un estado de estrés y si usted lo dice bien, no nos permite sembrar en el espíritu. O sea, nosotros tenemos tantas cosas en la agenda y usted encuentra poca gente que se puede sentar una hora en la mañana a leer su Biblia, tranquilo. Y tú dirás, pero ¿cómo va a ser eso si el mundo se está acabando? Bueno, porque usted decidió sembrar en el Espíritu. Nosotros estamos tomando la decisión de, cuando llamamos, de llamar a nuestros compañeros de iglesia. Y siempre que los llamamos por teléfono, los saludamos, sabemos cómo están y todo eso. Y luego dicen, mira, queremos orar contigo. ¿Podemos orar contigo? Ah, claro que sí, por supuesto. De hecho, hace un ratito me llamaba un pastor amigo y cuando terminaba de hablar yo le decía al pastor, pastor, ¿puedo orar contigo? Y dice, oh, claro que sí, por supuesto. Yo lloraba, ¿verdad? Intercedía ante el Señor por el pastor para que el Señor lo siguiera bendiciendo y todo eso. O sea, es importante que saquemos tiempo para sembrar y saber en qué estamos sembrando. Porque al final, mi querido, los seres humanos se mueren, todos nos morimos. Y yo necesito saber en qué yo sembré. Si yo sembré para cosechar la vida eterna o si yo sembré para cosechar la muerte eterna o la corrupción eterna. Entonces, esto es bien importante y yo muchas veces me pregunto, Ricardo, ¿para qué tú estás sembrando? O sea, en realidad, ¿tú estás agradando a Dios con lo que estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo, Ricardo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y entonces yo tengo que ir ante el Señor a decirle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? O sea, ¿en qué me estoy equivocando? ¿Qué necesitamos mejorar? ¿Qué necesitamos cambiar en nuestras vidas? Y pedir la dirección del Espíritu de Dios. ¿Qué acción, dice el apóstol Pablo, han llevado los que son de Cristo? Vamos a leer Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué han hecho los que son de Cristo? Le han dicho a la naturaleza carnal que habita en nosotros. Mire, querida, hasta aquí usted llegó. A partir de ahora el Espíritu de Dios va a dirigir esta vida. Eso es lo que hace. O sea, el apóstol Pablo le pide a la iglesia de Galacia que crucifique la carne. Crucificarla es matarla, es inhabilitarla, inutilizarla, es dejarla inhabilitada, de manera tal que el Espíritu de Dios pueda tener cancha abierta para trabajar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué recomendación nos da la Escritura a cada uno de nosotros? Gálatas 5:16-25. Digo pues,
Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El apóstol Pablo entonces le pide a la iglesia que ande en el Espíritu, que cuando se presente la oportunidad de satisfacer la carne, diga no, un momento, no. Recuerdo que el año pasado, pues, nosotros habíamos contratado Netflix aquí en la casa. Entonces, a veces a uno le recomiendan que en la familia pues, uno se sienta con los hijos a ver una película y eso. Entonces yo me siento con mis hijos a ver una película y comienzo a ver todo lo que está presentando esto. Yo digo, pero es que yo estoy sembrando para la carne. O sea, yo estoy satisfaciendo lo de toda la carne. Aquí lo que tengo es mucha violencia, de sexo, muchas cosas. O sea, esto no está bien. Aquí hay un problema. Ven, o sea, aunque probablemente me sienta atraído carnalmente a seguir viendo las cosas, yo dije, tengo que cortar esto. Y suspendí no solo el Netflix, yo hasta cancelé la tarjeta para que ni siquiera por error se volviera a cargar un mes más de este asunto. O sea, si vamos a vivir por el Espíritu, dice la palabra, entonces andemos por el Espíritu. Es una decisión que yo tengo que tomar. Yo tengo que terminar de bloquear todo lo que no va a hacerme crecer espiritualmente. Y por eso yo puedo pasar tiempo con un libro, una buena lectura. Estoy leyendo ahorita el libro Hechos de los Apóstoles, la historia de la iglesia cristiana, un libro espectacular. Y mi esposa, yo me levanto tempranito y ya cuando se levanta para hacer el culto, me encuentra ahí tranquilo leyendo y ya me he leído 1 hora, quizás 20, 30 páginas. Y me deleito en aprender las cosas espirituales. Entonces, si yo tomé la decisión ya de que el Espíritu Dios dirija mi vida, entonces debo actuar en consonancia con ello para no satisfacer los deseos de la carne. El apóstol Pablo en Efesios 2:3 nos dice qué tipo de personas éramos antes de ser creyentes. Efesios 2:3, miren qué nos dice. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Wow. Entonces, ¿qué tipo de hijos éramos? Éramos hijos de ira. La ira de Dios que gravita sobre el problema del pecado gravitaba entonces en la vida de cada uno de nosotros. Entonces aquí la palabra de Dios me está diciendo exactamente cómo era que nosotros funcionábamos antes de venir a Cristo. Y el apóstol Pablo está recordando a la iglesia en realidad que definitivamente en ese modelo carnales no agradábamos a Dios y la ira de Dios sobre el pecado pues gravitaba o pesaba sobre cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que realmente caracteriza al hombre espiritual, verdad? ¿Y cómo lo llama la palabra de Dios? O sea, ¿qué característica distintiva tiene el hombre espiritual y cómo lo llama la palabra de Dios? Vamos a ver Romanos 8, 9 y 14. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuál es la característica entonces que tiene una persona espiritual? Dice que el Espíritu de Dios mora en esta persona. Dice, ustedes, mis queridos, ya ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Obviamente aquí hay un sí condicional, aquí hay un condicional. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Porque si alguno tiene el Espíritu de Cristo, pues definitivamente no es de Dios. ¿Ven? Entonces, obviamente, el texto me está diciendo aquí que la característica fundamental que tiene un creyente espiritual es que el Espíritu de Dios habita en la vida de esa persona. Ahora, mire qué dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Wow. ¿Cuál es la característica fundamental del hombre espiritual? El Espíritu de Dios está dirigiendo su vida. Ven, muchas veces hay personas que le han dado un énfasis tan grande a la obediencia de los mandamientos
sobre todo a las 10 sentencias, y de hecho no lo están viendo como principios, sino como declaraciones. En realidad están pensando que actuando mecánicamente, ellos están guardando los mandamientos de Dios, pero no necesariamente el Espíritu de Dios está dirigiendo la vida. Y esto es bien importante. Hay un libro que escribió un pastor llamado Richard O'Feel, se llama El Cristiano Victorioso, y habla sobre el cristiano y la obediencia. Y él decía en este libro con mucha razón que hay muchas personas que pueden pensar que están obedeciendo y en realidad están desobedeciendo, y hay personas que lucen que están en desobediencia y en realidad están obedeciendo. Entonces él dice, y él explica cómo. Él dice, por ejemplo, usted agarra a un niño, ¿verdad?, a quien usted ha castigado, y le dice, mira, tú estás de castigo, quédate ahí parado con la cara a la pared. Y el niño viene y se sienta en una silla. Y tú le dices, no, no es sentado en la silla, es parado. Entonces se va a parar ahí con la cara a la esquina. No, yo voy a estar, no, se va a quedar parado. Entonces el niño se para y dice en su mente, yo estoy parado, pero en realidad yo estoy sentado. Ven, la persona está obedeciendo parado, pero en su mente él no tiene una actitud de obediencia. En su mente él tiene una actitud de rebeldía y yo estoy sentado, aunque estoy parado porque tú me estás obligando a estar parado. Y hay personas que están desobedeciendo los mandamientos de Dios porque probablemente no conocen el principio que están llevando a cabo está equivocado, y cuando lo conocen automáticamente cambian la obediencia. Entonces el pastor Richard O'Feel dice, la obediencia es una actitud, no una acción. O sea, la persona obediente tiene la actitud a obedecer, porque el Espíritu de Dios le está guiando. Cuando la verdad llega, porque el Espíritu Santo va a guiarnos a toda la verdad, cuando la verdad llega a nuestra mente, entonces la persona que está siendo guiada por el Espíritu de Dios automáticamente comienza a aplicar el principio de la obediencia a su vida. ¿Por qué? Porque dice, wow, yo no sabía que estaba ofendiendo a Dios. Digamos una persona, un empresario que está sobornando. Y de repente el pastor predica ese día sobre el soborno. El tipo, que es una persona obediente, dice, ven acá, le dice la esposa, pero tengo años desagradando a Dios con esto. En el momento en que la persona obediente conecta con la verdad, inmediatamente hace el cambio a su obediencia. Entonces, Richard O'Feel dice, puede ser que una persona no esté obedeciendo, pero no significa que sea desobediente. Es que probablemente no conoce que está desagradando a Dios en lo que está haciendo, y cuando conecta con la verdad, automáticamente hace el cambio. ¿Por qué no pasa eso? Porque está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, la diferencia fundamental entre el hombre carnal y el hombre espiritual es la presencia del Espíritu Santo en la vida del hombre espiritual. Lo que convierte a un hombre en un ser espiritual es que el Espíritu de Dios habita en la vida de esa persona. Lo que convierte a una mujer en una mujer espiritual es que el Espíritu de Dios está dirigiendo la vida de esa mujer en todo lo que hace, porque ella ha cedido el control de su vida a la dirección del Espíritu de Dios. Y para mí eso es espectacular, porque lo que me está diciendo la Biblia es que ahora Dios no solo me libró de la condena de muerte del pecado, sino que ahora me ha capacitado. Dios se está involucrando en producir rectitud moral en mi vida, y Él mismo está asumiendo la etapa de la santificación, la etapa de mi vida cristiana. Él la va a protagonizar bajo la dirección de su Espíritu Santo colocado en mi vida. Y yo digo, gloria a Dios. Porque si Dios me dejara a mí el obedecer, pues yo estaría muerto. ¿Por qué? Porque si la ley de Dios es una réplica del carácter de Dios, lo que Dios me está diciendo es que para yo obedecer la ley de Él, yo tendría que ser como Él. A lo que es imposible, por supuesto. Entonces, ¿cómo yo puedo alcanzar los principios morales de la ley de Dios? Dios tiene necesariamente que Él habitar en mí. Y ahora tomar control de mi vida para producir rectitud moral en mi vida, porque ahora es el Espíritu de Dios quien protagoniza el carácter de Dios en mi vida, y va ahora el Espíritu de Dios a hacer que el carácter de Cristo sea reflejado en todo mi testimonio, en todo mi accionar.
Entonces, este es un texto impresionante. O sea, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, que los que no son guiados por el Espíritu de Dios, vamos a leer el texto al revés, porque todos los que no son guiados por el Espíritu de Dios, estos no son hijos de Dios. Eso es lo que dice el texto al revés. Es lo mismo. Son criaturas de Dios, pero no han adquirido el derecho de hijos de Dios a la altura de lo que Dios amó a Cristo, porque estas personas han rechazado agradar a Dios. 1 Corintios 3, 1 al 3. ¿Puede una persona espiritual comportarse como carnal? Vamos a leer este texto. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La iglesia de Corinto tenía un problema serio. La carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, es una carta de reprensión del apóstol Pablo a esta iglesia. Esta iglesia decía que era obviamente una iglesia cristiana, y la carta es una iglesia cristiana. Pero Pablo está diciendo, queridos, ustedes son carnales. O sea, ya yo creo que es tiempo de que ustedes funcionen como espirituales, pero ustedes, yo no les puedo hablarle a ustedes como personas espirituales, porque ustedes funcionan como carnales. De hecho, si usted se lee 1 Corintios 5, se va a dar cuenta que la iglesia estaba permitiendo que un hijo se acostara con la mujer de su papá y no lo disciplinaban. O sea, la iglesia no estaba disciplinando a nadie. Y hoy en día hay muchísimas iglesias que no quieren disciplinar a nadie porque obviamente, yo no puedo decirle al hermano fulano porque quizás 10 me ofrenda mucho, o al hermano sultano. No, querido, si hay pecado en la iglesia, hay que corregirlo. El pastor, el líder o el anciano tiene que llamar la atención. Pero en la iglesia de Corinto había un fenómeno de pleitos, celos, iras, contiendas, todo aquello indicaba que aquellos cristianos en realidad eran carnales. Y el apóstol Pablo le dice, yo a ustedes no les puedo hablar como espirituales porque ustedes no son espirituales, yo tengo que hablar a ustedes como carnales. Porque ya era tiempo que ustedes fueran espirituales, pero hay entre ustedes celos, contiendas, disensiones. Y esa no son las características del hombre carnal, pues esa es una característica del hombre carnal. Porque cuando el creyente descuida la comunión diaria con el Señor, la naturaleza carnal toma de nuevo control de la vida de la persona y ésta comienza a comportarse carnalmente. Y esto es bien interesante. Porque en el momento en que yo me desconecto de mi comunión con Dios, el Ricardo viejo toma control de nuevo. Y por eso yo les decía a ustedes, no sé si les traía este grupo, pero cuando yo le ponía el ejemplo a un grupo de líderes con mi esposa y les decía, mi esposa sabe cuando si ella me pellizca, le contesta Ricardo o le contesta el Espíritu de Dios. Le digo, ¿verdad, querida? Me dicen, pues claro que yo sé cuando eres tú y sé cuando eres el Espíritu de Dios. Porque si soy yo y ella me dio un pellizquito, decir, ¿cuál es el problema tuyo? ¿Tú quieres pelear? Para decir el Espíritu de Dios, amor, ¿y qué es lo que te está pasando? O sea, dependiendo cómo es mi reacción ante cualquier cosa de la vida, yo puedo saber si en realidad es Ricardo quien está controlando o si es el Espíritu de Dios quien está controlando en este cuerpo. Cuando yo me desconecto de mi vida de comunión personal, cuando yo dejo de orar, dejo de estudiar la Biblia, cuando dejo de testificar, cuando abandono mi programa de testificación y demás y comienzo a decaer espiritualmente y me comienzo a desconectar mi relación con Cristo, automáticamente yo comienzo a ser mucho más sensible, mucho más vidrio de Belén, cualquier cosa me molesta, cualquier cosa pues hago un comentario, critico aquí, critico allá, o sea, yo me puedo dar cuenta, ven acá, pero yo estoy, aquí hay un problema, o sea, yo estoy actuando de manera incorrecta. Y el Espíritu tiene que serme claro que está actuando de manera incorrecta porque yo ya no estoy dirigiendo tu vida, tú la estás tomando, tú estás dirigiendo tu vida. Primera de Juan 2, 16, 17 y Primera de Pedro 2, 11 y 12. ¿Qué recomendación nos da la Biblia sobre los deseos carnales? Vamos a leer ambos textos.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Fíjense entonces que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ricardo, tú eres el mejor. Tú eres el grandioso, Ricardo. No, mira, eso, qué bonito se ve. O mira, esto sí que sí. O yo quiero esto. Ven, o sea, la palabra de Dios me está diciendo qué proviene del Padre y qué no proviene del Padre. Dice, eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y ese mundo va a pasar. Y los deseos del mundo van a pasar. Ahora, si te enfocas en hacer la voluntad de Dios, tú permaneces para siempre. Tú tienes vida eterna. Tiene que irse 1 Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y Dios, gloria a Dios. Fíjense que es una batalla. O sea, los deseos carnales que hoy en día los cristianos estamos compitiendo con el mundo por las mismas bienes, el mismo confort, las mismas cosas, los mismos televisores grandes, las mismas comodidades, las mismas cosas. Y no es que haya pecado en eso, pero cuando eso se convierte en el centro de mi accionar, entonces obviamente Dios probablemente no está proveyendo los recursos para yo tomar esa decisión en este momento de mi vida. Pues ahora yo me endeudo, me enredo por aquí, por allá, porque yo quiero ser, y yo quiero tener, y yo quiero hacer aquello. Entonces, yo comienzo a moverme en un tobogán peligroso. Y es una batalla. La Biblia te dice, mira, tú vas a batallar contra eso. Porque tu deseo carnal, tu deseo natural, el deseo de Ricardo es agradar a Ricardo. El deseo de Ricardo no es agradar a Dios. Entonces, aquí va a haber una batalla. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pedro? Abstente de eso. O sea, porque yo sé que es una batalla lo que vas a tener. Para mantener tu manera de vivir, o sea, manténla sana, manténla correcta, para que las personas cuando vean la transformación que Dios ha hecho en tu vida, cuando vean el cambio de tu vida, la gente va a glorificar a Dios. O sea, las personas, a veces los cristianos no se dan cuenta que los no cristianos están pendientes de nuestras acciones. Y yo miro con mucha tristeza cuando yo veo en los periódicos escándalos de líderes cristianos. Porque al final, cuando yo voy ahora donde un empresario amigo que no conoce a Cristo, hablarle de Cristo, decir, no, pero Ricardo, pero tú no estás leyendo los periódicos. Tú no estás viendo lo que está pasando con los cristianos. Entonces, un fallo mío como cristiano no solo me afecta a mí, afecta el cristianismo, pero afecta la vida de la persona que necesita salvación. Que necesita salvación. Cuando un esposo falla en su fidelidad, cuando una esposa falla en su fidelidad, cuando fallamos como pareja, cuando fallamos en la relación con nuestros hijos, cuando fallamos en nuestro vivir cotidiano, pues ese es un testimonio que obviamente va a estar hacia afuera. Yo diariamente le pido al Señor, Señor, ayúdame a cuidar mi testimonio, a cuidarlo, que tu Santo Espíritu pueda tener necesariamente control de mi vida. O sea, tanto el apóstol Juan como el apóstol Pedro se hacen eco del apóstol Pablo en cuanto a los deseos de la carne. O sea, los deseos de la carne son pasajeros, por hacer la voluntad de Dios garantiza la vida eterna. Quiero terminar con una historia, es una explicación bien simple del Evangelio, creo que lo comentamos los otros días, ahora vamos a ver un poquito más detallado, tenemos unos minutitos más. Hace algunos años me encontré con el pastor que dirige el canal 3ABN, se llama el pastor Lomacán. Me gustó mucho porque él me explicó el Evangelio con tan solo 3 versículos. Y yo le voy a enseñar los 3 versículos. Yo añadí algunos versículos más para poder darle más, sea más robusta la explicación. Pero en esencia, con 3 versículos él me explicó el Evangelio. Yo estoy añadiendo Lamentaciones 4:2, porque en realidad los 3 versículos que vamos a ver son Romanos 6:16, Romanos 7:17 y Gálatas 2:20. En Lamentaciones 4:2 nos dice, Génesis,
Dice, los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra a manos del alfarero. La Biblia dice que los seres humanos somos como vasijas de barro y, y Dios, o Jesús, el creador, ¿verdad? Es el gran alfarero. Nosotros somos como vasijas. Y me gusta el concepto de ser una vasija. Usted puede decir ahora mismo, wow, yo no sabía que yo soy una vasija. Sí, me hace como una vasija hecha de las manos del gran alfarero. Y esto es lo que la Biblia presenta. Y esta vasija puede estar ocupada o dirigida por uno de dos amos. Y eso es lo que vamos a ver en Romanos 6:16, que es el primer texto de los tres con el que vamos a explicar el Evangelio. Romanos 6:16, ¿qué nos dice? Vamos a leerlo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Bien, aquí hay una realidad y es que yo como vasija me voy a someter a uno de dos amos. O me someto al pecado como amo y ahora me quedo como esclavo del pecado, o me someto a Cristo y lo obedezco para justicia. Si leemos este texto, Romanos 6:16, así lo dice la Reina Valera 60, lo leemos en la traducción en lenguaje actual. Vamos a leerlo en una versión más moderna para verlo todavía más clarito. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Quiere decir que usted es una vasija que tiene la libertad, tiene el libre albedrío para elegir a quién usted se somete. Usted elige obedecer al pecado, es lo que dice Romanos 6:16, o usted elige obedecer a Cristo. Ahora, usted tiene que elegir a quién se va a someter. Ahora, una vez que usted ha elegido el amo, la palabra de Dios enseña que el ser humano ya no decide las acciones de su vida. ¿Pero cómo así? Vamos a verlo de manera gráfica. Digamos que este es el ser humano, una vasija. Este globo transparente representa esa vasija que está vacía. Y el pecado va a ser este globo negro que ustedes ven aquí. Y Cristo va a ser este globo rojo que ustedes ven acá. Entonces, Romanos 7:17, el apóstol Pablo señala, ¿qué sucede cuando yo elijo el amo pecado para que ocupe mi vasija y dirija mi vida? Miren qué dice Romanos 7:17, y este es el segundo texto de la explicación. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No, 7:17, de manera, o sea, en el hombre carnal, él eligió el amo pecado para que dirija su vida. Y una vez eligió el amo pecado, el apóstol Pablo dice, ahora ya yo soy esclavo del amo que ya elegí. Y ahora es el pecado que va a ser el que va a dirigir, el que va a regir en mi vida y va a provocar que yo actúe mal porque yo ahora soy siervo del pecado. O sea, yo obedezco al amo que ya yo elegí. O sea, yo podía haber elegido o el pecado o a Cristo, pero ahora que elegí el pecado, dice el apóstol Pablo, es el pecado quien hace lo mal hecho. En otras palabras, al elegir el pecado como Señor, nuestra vasija estará gobernada por este amo, quien va a decidir ahora nuestras acciones. Ahora, por otro lado, contrario al hombre carnal, tenemos el hombre espiritual, cuya característica fundamental es la dirección del Espíritu de Dios. Vamos a repasar nuevamente los dos textos, Romanos 8:9 y 8:14. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Muy bien, y el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir entonces que el Espíritu de Dios es quien gobierna la vida del creyente, que elige ahora a Cristo como amo. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo señala que al elegir a Cristo como amo, ya no es él quien está actuando para hacer lo bueno, sino Cristo quien está morando en él. Miren que dice Gálatas 2:20, un texto muy conocido. Con Cristo estoy juntamente crucificado,
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo digo, gloria a Dios. O sea, Dios me está diciendo, Ricardo, ya no tienes que preocuparte del problema del pecado. Ahora déjame solo a mí ocupar tu vasija. En el momento que yo ocupe tu vasija, ya yo me encargo de la agenda. Yo me encargo de las decisiones. Yo me encargo del programa de tu vida. Yo me encargo de cada pensamiento, de cada acción tuya. Déjame a mí gobernar. Bien, el gran problema aquí es a quién yo voy a decidir. O sea, cuando el Espíritu está ocupando la vasija, entonces el amo Cristo producirá en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, se va a empezar a reflejar el amor ágape. Y yo digo, wow, gloria a Dios. Si usted lee la versión New King James en inglés y comparamos ambos textos, miren qué interesante, porque en inglés se ve muy bien. Miren qué sucede en inglés. Dice, Romanos 7:17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado. Dice, but now it is no longer I. No soy yo who do it, quien lo hace, but sin, sino el pecado que habita en mí. It is no longer I, but sin. Ahora, si yo leo, dice, I have been crucified with Christ. Yo he sido crucificado en Cristo. It is no longer I who live, but Christ. O sea, los textos aquí en inglés se ven todavía mejor. Ya no soy yo sino el pecado, o ya no soy yo sino Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿qué tengo yo que elegir? O sea, yo tengo la libertad de elegir, pero yo elijo quién me va a gobernar. Una vez elegido el gobierno, ya usted no controla las decisiones de su vida. Eso es lo que la Biblia me está enseñando. En otras palabras, en el hombre carnal, el amo pecado rige esa vida. En el hombre espiritual es un hombre que ha cedido el control de su vida a la dirección del Espíritu de Dios, a la dirección de la palabra de Dios, a la dirección de los mandamientos de Dios. Amén. La pregunta seria es, ¿qué yo voy a escoger? ¿Qué tú vas a escoger? Porque en realidad, esta es la esencia del Evangelio. ¿Quién va a gobernar mi vida? ¿Quién va a gobernar mi agenda? ¿A quién yo quiero en mi vida que pueda regirla? Y quiero leer con el texto, terminar con el texto de Juan 3, 6 y 7. ¿Cuál es el proceso mediante el cual el hombre carnal entonces pasa a ser espiritual? Porque si yo me vi en la foto carnal, entonces yo necesito urgentemente pasar de carnal a espiritual. Debo pasar de que el amo pecado controle mi vida a que el amo Cristo la controle. Es urgente. Porque el fin del carnal es la corrupción y la muerte. El fin del espiritual es la vida eterna y la paz. Pues obviamente, si yo me estoy viendo en la foto carnal, yo necesito un cambio de posición. Y eso es lo que vamos a ver en el día de mañana, cómo pasamos de carnal a espirituales. Pero vamos a leer Juan 3, 6 y 7, que va a ser nuestro texto clave del tema de mañana, el nuevo nacimiento. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, 6 al 7, que para pasar de ser carnal a ser espiritual, debemos experimentar un nuevo nacimiento. Y ese será el próximo estudio. Mi respuesta al tema. ¿Comprende usted que de acuerdo a la Biblia existen dos clases de personas, las carnales y espirituales, y que nosotros nos encontramos en uno de ambos grupos? Espero que eso quedó claro. ¿Está de acuerdo que la persona carnal no se ajusta a la ley de Dios produciendo obras que no agradan a Dios, mientras que en la persona espiritual se manifestará el fruto del Espíritu de Dios? Amén. En resumen, ¿qué hemos aprendido? Hoy hemos aprendido que la Biblia divide el mundo en dos clases de individuos, el hombre carnal y el hombre espiritual. Uno piensa carnalmente y el otro piensa espiritualmente. También aprendimos que el hombre carnal no se ajusta a la ley de Dios y en él se manifestarán las obras de la carne, cuyo fin es la muerte. Mientras que en el hombre espiritual se manifestará el fruto del Espíritu y su fin es la vida eterna. ¿Cómo pasamos de ser carnales a ser espirituales? Debemos experimentar el nuevo nacimiento y este será el tema de estudio del día de mañana. Amén.